Viene luego de las acciones que viene desarrollando el gobierno nacional en las islas, una vez que encalló la embarcación Floriana. Usted ya lo había anticipado el día de ayer, María Isabel. Sin embargo, bueno, le pregunto yo públicamente, ¿cuál es su reacción, su primera reacción frente a la declaratoria de emergencia para las Islas Galápagos? Buenos días. Sí, Néstor, gracias. Muy buenos días. Bueno, yo creo que la respuesta dada por el gobierno nacional ante la situación que se produjo en las Islas Galápagos, con una declaratoria de emergencia generada por 3 ministerios, es una señal fuerte y clara de la importancia que el gobierno nacional le está dando al hecho mismo y la necesidad de actuar con mucha rapidez para poder dar respuesta y evitar nuevos riesgos eventuales que se puedan producir. Esta declaratoria de emergencia se produce a solicitud, o más bien por recomendación del COE provincial de Galápagos, que ante la situación y la necesidad justamente de lo que decía hace un momento, de evitar otro tipo de riesgos a causa de esta situación que estamos atravesando, entonces solicito eso. Y con rapidez los 3 ministerios, los 3 ministros han decidido justamente firmar este acuerdo, que fue firmado el día de ayer y que pues permite tomar una serie de acciones muy rápidamente para poder paliar y superar la crisis, pero además enfrentar situaciones que requieren ser atendidas con mucha rapidez. Cómo no, yo le decía, y mi siguiente pregunta era obvia, ¿qué implica esta emergencia? Y usted me ha dicho una serie de acciones. ¿Acciones como cuáles? A ver, el COE provincial al producirse el hecho, obviamente se identificó con mucha rapidez las posibles consecuencias que podía tener este. Uno es la consecuencia evidente, que es la primera, además, en la que se piensa cuando un hecho de esto se suscita en las Islas Galápagos, de una reserva marina, que es el posible riesgo ambiental que el hecho del encallamiento del barco, su retiro de la reserva, pudiera causar. Por eso se solicita la emergencia ambiental. Se solicita la emergencia en el sistema de transporte de carga hacia Galápagos, porque obviamente la pérdida del buque Floriana significa para el sistema de transportación de carga la pérdida del 50% de capacidad de transporte. ¿Por qué? Porque en los últimos 8 meses de 5 barcos hemos perdido 3 por razones similares, es decir, hundimiento o encallamiento y por lo tanto pérdida de la embarcación. Esto significa que con la emergencia del sistema de transporte y la posibilidad, digamos, del sistema de transporte de carga, lo que buscamos es evitar un mayor impacto sobre el abastecimiento de productos hacia las Islas Galápagos. Galápagos depende en el 80 o 85% del continente para abastecerse, y entonces perder 50% de la carga en el tema de embarcaciones es un alto porcentaje. Con la emergencia podemos atender muy rápidamente, más rápidamente, porque luego voy a explicar que no es que esperamos a la declaratoria para actuar. Así ¿no? es. Y el tercer rubro, digamos, por el cual el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, Petroecuador, se juntan a esta declaratoria de emergencia, es porque también el sistema de abastecimiento de combustibles, que se hace también por medio de barcos y que requiere de puertos, muelles y toda una infraestructura, debe ser atendido muy urgentemente, porque los riesgos, digamos, los riesgos de un encallamiento también son para los barcos de carga. Tratemos de explicar cada uno de estos grandes temas que usted me acaba de mencionar. El primero, lo que tiene que ver con la parte ambiental. Y de esto lo hemos venido informando a través de nuestro corresponsal Diego Añasco en las Islas Galápagos. Pero sí es importante recordar a los ciudadanos, a todo el país, qué es lo que se ha venido haciendo para controlar un efecto mayor frente a este encallamiento. A ver, primero que nada hay que recordar que el buque Floriana es un buque de transporte de carga. Es decir, entre su carga transporta materiales peligrosos, que se llaman, que son los que pueden eventualmente causar un impacto medioambiental. En primera instancia, lo que se hizo, y como siempre se hace en Galápagos, y como lo hicimos también en su momento con el Galápagos, se dispone a través del COE la evacuación, o más bien la descarga inmediata, como primer elemento de todos aquellos elementos contaminantes, que eran, por ejemplo, varios tanques de emulsión asfáltica, tanques de gas doméstico, porque Galápagos trae todo su gas desde el continente. Entonces, eso es lo primero que se desembarca. Paralelamente, obviamente, hay una supervisión permanente del Parque Nacional Galápagos para estar verificando si se produce algún tipo de derrame, que no se produjo ningún tipo de derrame. El derrame, hay que entender que derrame de combustible en la reserva marina, ¿no es cierto? Claro. Es cuando del barco, ¿no es cierto?,
se rompe, fluye. por ejemplo, Ajá. se rompe un tanque de los suyos, ¿no? Y empieza a regarse eso en el mar. Eso no no se ocurrió. produjo. Hubo pequeños huecos que se produjeron justamente por el encallamiento, y eso hizo que haya algún nivel de flujos de combustible. Filtración, ya. Pero el tipo de combustible que se derramó son combustibles que se llaman no persistentes, es decir, que con el movimiento del mar y la evacuación es superficial, digamos, suben a la superficie, es una muy leve capa de combustible que se evapora De acuerdo. con el sol, pero con el movimiento del mar además desaparece. Por lo tanto, sí podemos afirmar que no ha habido una contaminación ambiental por ese motivo. El otro tema que puede producirse es el hecho de que durante el proceso de salvataje del barco se pueda producir algún tipo de impacto ambiental sobre el suelo marino o cuando lo van retirando de la reserva hacia fuera de ella, ¿no? Esos son los elementos donde eventualmente podría producirse algún tipo de impacto ambiental, y por eso la emergencia ambiental que prevé aquello. Ahora, vamos con el siguiente, y usted me decía que esto es fundamental para la vida normal en las Islas Galápagos, que es lo que tiene que ver con el abastecimiento de productos y no necesariamente aquellos de primera necesidad, usted me decía. A ver, decía hace un momento que Galápagos depende en el 85% en su abastecimiento del continente. Si el 85% de bienes, insumos y productos para la vida de la gente en Galápagos proviene del continente. ¿Y cuál es el medio de transporte de todo aquello? Principalmente el transporte marítimo. Entonces, hay también un nivel donde digamos, un porcentaje que se transporta vía aérea, pero es relativamente pequeño. Los grandes volúmenes de carga se transportan vía marítima. Entonces, el hecho de esta situación explicaba. Hasta hace un año teníamos 5 barcos que significaban la posibilidad de transportar alrededor de 5.800 toneladas de carga al mes. Eso es lo que usa Galápagos en consumo de distintos elementos. Productos, claro. 5.800 toneladas. Con la pérdida de los 3 barcos de este año, que son el Galapaface, en el mes de mayo, luego tuvimos en noviembre el hundimiento del San Cristóbal, cerca de las costas de Guayaquil, de la puntilla de Santa Elena, y con el Floriana, que se acaba de lo perdemos porque no va a poder volver a navegar, hemos perdido el 50%, es decir, 2.900 toneladas hemos perdido no de están capacidad. llegando, Por claro. lo tanto, hay una situación, obviamente, que tenemos que evitar, que tenemos que compensar esas capacidades para evitar justamente un desabastecimiento de muchos productos. Hoy por hoy no se puede negar que existe desabastecimiento, es decir, no hay existencia de ciertos productos específicos, pero sí tengo que ser muy clara en el sentido de que los productos de primera necesidad no están escaseando. De acuerdo. Es decir, eso se está garantizando, y eso es gracias a un esfuerzo importante que ha hecho el gobierno nacional, no solo a raíz de este hecho del Floriana, sino desde antes, para establecer otros medios, otros mecanismos para transportar la mayor cantidad de carga. Tratemos de ir cerrando porque ya Sí, se ya nos se acaba el tiempo. termina el tiempo. Ya. En la parte de combustibles, que era la tercera grande vertiente que usted me mencionó. Sí, en el tema del combustible, no, es decir, hoy día con el Floriana no hemos tenido una afectación directa al transporte de combustible. Ajá. Eso se hace regularmente. Sin embargo, una de las causas del hundimiento, o más bien del encallamiento de este barco, tiene que ver con el tipo de la bahía naufragio a donde llega, donde se han producido estos hechos. Bahía naufragio, su nombre dice mucho. Tradicionalmente ha habido, históricamente inclusive, problemas de encallamiento y naufragios de barcos de allí. Y en esa bahía es donde llega el barco Isla Puna, que es el barco de traslave justamente que transporta el combustible. Claro. Es un barco tanquero. Entonces, cada 10 días el combustible, gasolina y gas, me parece que solo gasolina, llega en ese barco. Y entonces, el riesgo, ¿no es cierto?, de que algo similar suceda con un barco de ese tipo está allí. Y por lo tanto, la emergencia que se ha solicitado es justamente para desarrollar, y más que desarrollar, porque está ya previsto, ya está desarrollado el proyecto de construcción de todo un sistema nuevo para el abastecimiento de combustible, que también, tengo que decir y ser muy clara, también para la carga en general. Ajá. Se ha trabajado ya por varios años, digo, porque es un proceso muy importante, que es el del sistema óptimo de carga para Galápagos, que implica el muelle específico de carga en Guayaquil, donde se embarca, los pequeños muelles o muelles en las Islas Galápagos, y obviamente todo un sistema logístico
para garantizar el transporte seguro, a tiempo y de buena calidad los productos desde el continente hacia las islas. ¿Esta sería una solución a mediano plazo, es decir, para que pueda concretarse? Efectivamente, porque es un proyecto importante, es una infraestructura importante que el Ecuador tiene que tener justamente para garantizar aquello que yo decía en relación a las Islas Galápagos. Y finalmente, nada más, usted me decía, la próxima embarcación está programado que llegue para el mes de marzo, sí, ¿verdad? perdón, es un tema muy importante también entre las medidas que se han tomado, que no son de ahora, sino que ya se venían analizando desde antes. Efectivamente, se está adquiriendo por parte de Transnave un barco adicional de 2.500 toneladas que cuando empiece a operar va a compensar ese déficit que teníamos y que empezará a operar, es decir, está ya lista el crédito otorgado, creo que el día de mañana se reúne el el directorio de la empresa Transnave para aprobar la adquisición y el día miércoles de la próxima semana están partiendo la comisión que va a hacer las transacciones necesarias para que el barco llegue. Entonces el barco estaría operando ya en transporte de carga en la primera quincena del mes de marzo. María Isabel, muchísimas gracias y por favor manténganos informados de lo que se viene haciendo en Galápagos. Claro que sí, Néstor, muchas gracias a ustedes. Gracias. Es María Isabel Salvador, presidenta del Consejo de Gobierno de las Islas Galápagos, a propósito de este hecho que ocurrió recientemente.